Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Miss Fungi Belleza Subterránea. En la edición anterior estuvimos hablando un poco sobre mis inicios en la micología, también sobre qué son los hongos, por qué son importantes. Soy Josefina Caso, soy bióloga y soy una apasionada del mundo fungi. Y hoy vamos a estar hablando del micelio, eso que no vemos, que está en la tierra, que está en los árboles, pero específicamente de las micorrizas. ¿Alguna vez te preguntaste si los hongos tienen amigos como los árboles bajo la tierra? Seguramente que sí. Estoy con Sebastián Fraquia, es especialista en micorrizas. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco sobre vos. Bueno, yo soy micólogo. En verdad existe el término micorrizólogo, es espantoso. Entonces, en verdad nunca digo soy micorrizólogo, micólogo. Especializado sí en micorrizas. En algunos tipos de micorrizas, ¿no? O sea, hay muchos tipos, en general endo, ecto, ectendo, bueno, con estos nombres medios raros. Y yo me especialicé en endomicorrizas, que son unos grupos particulares. ¿Qué son las endomicorrizas? Las endomicorrizas, estrictamente una endomicorriza es una raíz colonizada por un hongo que tiene la capacidad de entrar dentro de las células, estrictamente hablando. Bien. ¿Y para qué les sirve esto de entrar dentro de la raíz? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? Están porque la evolución definió para ese lado que se asocien ciertos grupos de hongos con ciertos grupos de plantas. En realidad hay una historia muy interesante con registro fósil, poco registro fósil, pues sabemos que los hongos no fosilizan bien, son estructuras chiquititas, o sea, no es un dinosaurio fosilizado, o sea, pero hay registros fósiles de micorrizas de estadios muy tempranos, de cuando las plantas salieron del agua hacia, en general, aguas someras, que a veces había por ahí desecación, y se plantea que a partir de ese momento se empezaron a asociar plantas y hongos en forma simbiótica, donde había un mutualismo, un beneficio para la planta, un beneficio para el hongo. O sea, vienen de muy atrás en la historia evolutiva de las plantas y de los hongos. La simbiosis, esto de ayudarse el uno al otro. Mutualista. Que es lo que hoy en día se está hablando un montón y hay mitos atrás de eso, ¿cierto? Lleno. ¿Hay alguno que en particular que quieras desmentir? Sí, obviamente. No es desmentir, o sea, en verdad es la terminología con la que se habla, ¿no? Es cierto, vos comentabas al inicio, el micelio ese que está en la tierra, no lo podemos ver, son hifas muy delgadas, inconspicuas, cuesta verlo, nosotros sabemos que están porque hacemos tinciones y aislamientos, pero, o sea, eso estuvo siempre, esas redes de micelio que conectan, estamos hablando de simbiosis con distintas plantas. Yo creo que a partir de pocos años se empezó a hablar como que dialogan las plantas a través de esa red de micelio. Sí, como que dicen que hay un internet subterráneo. Sí, sí y no, no en esos términos, digamos, de que están hablando y dialogando los distintos, por ejemplo, árboles o especies de un bosque. Es cierto que hay interconexiones que las conectan a través de los hongos. Puede estar conectado un árbol, imaginemos un árbol, un prosopis, un algarrobo, que coloniza con hongos glomeromicota, que son hongos micorrízicos que están en el suelo, con una gramínea, o sea, un pastito que está ahí y se coloniza por el mismo hongo. Entonces pueden estar interconectados con el mismo micelio y sí se ha demostrado en algunos laburos que, obviamente haciendo esto no a campo, sino en ensayos en laboratorios muy finos, con plantas y hongos, que ciertos metabolitos pueden ir de un lugar al otro. O sea, de un árbol, si pensamos un algarrobo, a un pasto. Y pueden ser, por ejemplo, el árbol esté sufriendo algún tipo de estrés y pueda, a través del hongo, metabolitos que indiquen que hay estrés, cercano al menos, en un pasto. Eso se demostró, algunos metabolitos que van y vienen, pero eso pasa si pensamos en un bosque o cualquier ecosistema, puede ser un desierto también, está lleno de moléculas
que están siendo censadas por los distintos organismos. Los insectos producen feromonas que son leídas a veces por otros insectos. O sea, eso está pasando, no hay una internet solamente de los hongos, no. Es una conexión global de todo el ecosistema. Tal cual. Capaz que el tema del micelio, siendo una red que interconecta y la forma morfológica que tiene, induce a pensar que eso, pero eso sucede a nivel molecular y de metabolitos volátiles y todo está interconectándose y haciendo, hay una lectura, si querés, de los organismos, qué es lo que está, qué es lo que no está. Está bueno porque le estamos dando para pensar a la gente que no son solamente los hongos los que están ahí, están las plantas, están los insectos, hay que empezar a pensar los ecosistemas como un todo. Sí. Así que bueno, ¿cómo fue que vos dijiste quiero estudiar las micorrizas o quiero estudiar el mundo de los hongos? Quiero hacer papers, porque decías ahí, bueno, hay un montón de laburos, y estos laburos, ¿de qué se trata? No es que yo dije, pues no tenía la menor idea en un momento que eran las micorrizas. Pero como todos acá, cuando uno estudia biología, acá en Exactas, va haciendo las materias. Y bueno, en mi caso en particular, surgió en un momento de hacer una materia y que me ofrecieron trabajar ahí como técnico. Y era micorrizas. Y dio la casualidad que me gustó el tema. Con lo cual eso pasó a ser mi tesina de grado, mi doctorado, mi postdoc afuera fue en el mismo tema y entré a carrera en el mismo tema. O sea, toda una vida estudiando el mismo tema. ¿Y hay alguna en particular que os digas, esta me vuela la cabeza, esta me encanta? Y yo me dediqué principalmente, todas mis investigaciones fueron con los hongos Glomeromycota, que es un grupo de hongos cosmopolitas, están en todos los continentes, hasta en la Antártida, donde hay planta, hay micorrizas del grupo Glomeromycota, que son endomicorrizas. Entonces son ubicuas, están más o menos el 90% de las plantas forman este tipo de simbiosis, con lo cual están en todos lados. Y es al que más me dediqué yo, a estudiar distintos aspectos de la simbiosis entre estos hongos y algunas plantas. Fuimos abarcando distintos tópicos, pero con respecto a este grupo de micorrizas. Bien. Ahora, hablando de que están en la Antártida, de que están en todos lados, sabemos que hoy en día el cambio climático es algo que nos atraviesa a todos. Y se dice por ahí, vos sos el especialista, vos sos el que sabe, que las micorrizas ayudarían en el cambio climático. ¿Qué tan cierto hay de eso? ¿Qué tanto no? Sí. ¿Qué se está estudiando o investigando? Sí, se sabe desde hace bastante tiempo que esta simbiosis, hablábamos de simbiosis mutualista, y un mutualismo, o sea, una cosa bidireccional, está bueno para la planta, hospedante de ese hongo, y está bueno para el hongo asociarse a esa planta. En general, si ahora pensamos cambio climático y las plantas, ¿qué beneficio obtienen de los hongos? Y bueno, se han estudiado distintas condiciones de estrés hídrico, estrés térmico, el estrés biótico por ataque de patógenos, por ejemplo, y en general la asociación le da beneficios a la planta. Entonces, si pensamos, bueno, si esos beneficios implican mitigación a condiciones de estrés térmico, mayores temperaturas en algunos lugares, o estrés hídrico, menores precipitaciones, y están buenos. Pero, como todo, no es que hay una solución mágica, hay que ver qué hongos, si estamos hablando de cultivos, bueno, qué tipo de cultivos, qué tipo de hongos, en qué condiciones eso puede realmente potenciar y que tengamos una mitigación a esas condiciones de cambio climático, ¿no? Bueno, es importante entonces que se siga financiando la investigación obviamente, para ir viendo todas estas cositas. Sí, además eso está muy en discusión y todos esos tópicos se van encarando con distintas miradas, desde la transgénesis de plantas, como hace un tiempo que salió el trigo transgénico resistente a sequía. Bueno, esta es otra solución biológica que no implica transgénesis. Entonces, todos estos enfoques, obviamente, variedades de cultivos resistentes, no por transgénesis, sino por selección, etc. Hay muchos aspectos que se pueden encarar para buscar soluciones a una misma temática. Y las micorrizas entran muy bien en muchas cosas, de los cultivos, obviamente. Entonces, es una solución que no implica transgénesis, que ese es un tema, organismos modificados, en este caso no, transgénicos, pero siempre es el tema, bueno, cultivar estos hongos,
que sean eficientes cuando uno los pone en el campo, cómo formular, si es rentable producir biomasa en cantidad de esos hongos para aplicar, cómo aplicarlo con los mecanismos o las maquinarias que hay. Son todos desafíos enormes, en eso uno va investigando y viendo. O sea que durante todos estos años has estado estudiando micorrizas para diferentes aplicaciones que podrían ser alguna de estas que vos decís. Ayudar plantas en los cultivos. Sí, es una parte de mis investigaciones y trabajamos con empresas, hicimos convenios de investigación y desarrollo, por ejemplo, una Sindraza Biotecnología de Córdoba, para incorporar hongos justamente en estas condiciones de estrés y ver, obviamente hacemos todos los ensayos y llegamos a algunos hongos interesantes que fueron transferidos a empresa. Wow, es increíble. Es bueno, es un ejemplo interesante. En ese caso en particular, por ejemplo, con esta empresa, es con hongos que no son estos directamente glomeromicota, pero es otro tipo de hongos del desierto que tienen efectos mitigadores en cultivos de interés agronómico. Estamos hablando de maíz, soja, trigo, o sea, cultivos importantísimos para la Argentina. Sí. Y cómo a través de investigaciones que en un momento eran básicas, porque estábamos investigando hongos del desierto asociados a las raíces, surgieron hongos muy interesantes que después de muchos estudios, publicaciones, etcétera, llegamos a una empresa interesada en el tema y que empezó a hacer ensayos en la aplicación de estos hongos en cultivos para venderle a productores directamente. Wow, estamos aprendiendo también un poco del rol del investigador. Claro. Sos el primer investigador que estoy entrevistando, así que la gente está descubriendo con nosotros que arrancamos con una ciencia básica, empezamos a ver qué hongos hay, para qué sirven, para qué están, cuál es su rol en el ambiente y después podemos encontrar estas aplicaciones que nos estás contando. No siempre uno llega. No. Obviamente, claro. Hay veces que las investigaciones llegan hasta un punto, por el motivo que sea, quizás no terminan de avanzar o hay alguna barrera, un embudo que llega a algo que tenemos alguna problemática para seguir avanzando. Otra es cambios de gobierno que desfinancian y cortan, o uno se va o el jefe de grupo o se integra. Sí. Han pasado muchas cosas. No necesariamente y no está implícito en una línea de investigación que eso llegue a la aplicación. Ya con que haya avanzado mucho en las investigaciones, bueno, eso queda publicado, plasmado en publicaciones, están los datos y cualquiera podría arrancar de ahí y seguir hacia adelante. Es la idea un poco. Totalmente. Bueno, y te pregunto, ¿alguna experiencia que vos hayas tenido ahí a campo que nos quieras contar? Uf. ¿Alguna divertida? Una divertida. Y te acepto un mate, porque te estás tomando todo el mate. Dale. Experiencias hay de todo tipo, peligrosas, porque yo trabajé muchos años en la provincia de La Rioja, en el Instituto CRILAR, que es Centro Regional de Investigaciones Científicas en La Rioja, que está en la localidad de Anillaco. Y es una zona desértica y sí, hicimos muestreos, por ejemplo, en Cordillera, arriba. Wow, sí, alto. Sí, encima ahí en toda Cordillera hay lugares muy interesantes y muy extremos. En La Rioja trabajamos en Laguna Brava, es una laguna hipersalina que está a 4.500 metros de altura. Entonces todas las condiciones son extremas ahí, los suelos, la salinidad, los pHs, etc. Y estudiamos las plantas que crecen en el ambiente ripario, se llama, que es en el borde de las lagunas. Y queríamos ver qué hongos estaban asociados, hipotetizando que ahí hay algunos hongos. Esas plantas ya están adaptadas a crecer en esos ambientes, pero quizás están adaptadas también porque se asocian con algún hongo que solamente hay que bancarse pHs arriba de 9, 10, irradiación muy fuerte, claro, la condición de salinidad, las temperaturas extremas, y eso era... La pregunta era cuál era interesante. Bueno, muestrear ahí era muy interesante. Ahí era interesante. Era duro porque falta el oxígeno, pero claro, el estado físico también sí, tiene que acompañar. Buen estado físico, pero muy interesante de estar laburando ahí, muestreando un lugar hermoso, ¿no? Y metiéndose en lugares raros. ¿Hay fotos o no sacaste fotos? Sí, hay muchas fotos. Pues les cuento que Sebastián está sin teléfono, nos comunicamos vía mail, sí. O sea, los hongos están conectados, pero Sebastián no. Ahí está. Bueno, ¿qué desafíos crees que hay en Argentina y Latinoamérica para la investigación de micorrizas? Para la investigación. Sí, ¿qué es lo que hacemos todos los días? Y es la plata, obviamente, los fondos.
ahora es una tragedia, hoy por hoy, porque todo esto, si yo por ejemplo cuento de hacer investigaciones en lagunas altoandinas, hay que ir, hay que tener una movilidad, hay que ir ahí arriba, hacer campaña y hay que bancarlo eso. Exactamente. Barato no es, bueno, yo desde La Rioja era más accesible, pero uno podría seguir trabajando desde acá y hay que hacer los muestreos y obviamente ni hablar todas las drogas de un laboratorio, la parte, todo lo que es análisis Sí, molecular. por acá tenemos unas cajitas de Petri. Sí, que eso con hay, sustrato, hay que comprar la cajita de conseguirlo. Petri, hay que comprar los medios, si hacemos análisis genético, hay que tener, bueno, todo. Y Exactamente. la problemática, sí, lo más es un cuello de botella. Si los fondos se achica todo. Todas las investigaciones uno puede ir haciendo, somos argentinos, ¿no? Y sabemos hacer, Nos la rebuscamos. lo atamos con alambre y hay cosas bárbaras, pero no es la idea que todo lo atemos con alambre. O sea, hay investigadores, yo veo cómo trabajan y sacan datos re interesantes con muy poco, pero no es la idea, o sea, obviamente. Exactamente. Y además de haber estado trabajando acá en Argentina, ¿trabajaste en algún lado de Latinoamérica? Sí, ¿O del mundo? de Muestreando micorrizas, yendo Sí, a buscar sí. micorrizas. Estuve en Cuba haciendo una pasantía, y en Alemania, estuve 3 años trabajando ahí, en España 1 año también trabajando, también con micorrizas. ¿Y la experiencia, los paisajes? No, nada ¿Con que cuál ver. ¿Con cuál te quedás? Con La Rioja. Con La Rioja. Toda la vida, sí, ni hablar. Es muy interesante, ¿eh? Argentina de por sí, bueno, tenemos esto que está distribuida norte-sur, latitudinalmente y encima desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros o más, de hecho, pero bueno, hablando de estas lagunas, es, es una mina de oro lo que tenemos a nivel biológico. Desde el Antártico hasta, pasamos por desiertos, misiones con la selva paranaense, la diversidad, tenemos todos los ámbitos, con lo cual a nivel principalmente microbiológico, y si pensamos en los hongos, tenemos una diversidad impresionante. Y todos los grupos obviamente, de micorrizas están presentes, ¿no? Están las orquídeas que tienen una simbiosis particular, unas micorrizas particulares, tenemos árboles micorrizados, bueno, hay de todo. Exactamente, esa era mi siguiente pregunta. Además de árboles, ¿podemos encontrar esto, como decías, en las orquídeas, en otras flores? Sí, las orquídeas justamente es un grupo muy particular de plantas y muy importante a nivel ornamental principalmente. Ahí te paso un mate, sí, estoy tomando todo yo. Pero las orquídeas comparten, todas las orquídeas, un proceso que es muy particular, que las semillas no tienen ningún tipo de reserva. No tienen almidón. Cualquier otra semilla tiene reservas que hacen. Utilizan esas reservas para poder germinar. Una semilla no es verde, no hace fotosíntesis, necesita en sus comienzos ir a esas reservas, principalmente almidón, para crecer. O sea, cuando yo celular. tiro, por ejemplo, una semilla de tomate Sí. o de poroto, tiene esa reserva, la tiro Larga a la tierra, primera raíz crece. que logra ya absorber un poquito de agua, división celular, largar las primeras hojitas. Claro, en la de orquídea no pasa eso. No, entonces se tiene que asociar con un hongo compatible. Entonces se llama germinación simbiótica. Todas las orquídeas comparten esta característica. Y cuando decimos todas las orquídeas, son un montón las orquídeas. De cada 10 plantas que hay en la Tierra, una es una orquídea. O sea, el 10% de las plantas son orquídeas. Se calcula 30.000 especies de orquídeas. Es una locura. Hay unas 300.000 especies de plantas, 30.000 son orquídeas. Y todas comparten esto. Que no es una micorriza, estrictamente hablando, en ese instante. Porque micorriza significa risa, raíz, mico, Sí. hongo. Y no hay raíz. Es una semilla. Pero se habla de micorrizas. Quedó así desde sus orígenes y quedó el término. Una pseudo micorriza. Lo que pasa es que después termina siendo una micorriza. Porque cuando entra el hongo y le pasan nutrientes, el hongo a la semilla de orquídea. Que estrictamente hablando es muy interesante el concepto. Porque la planta, representada por esa semilla, Sí. está parasitando al hongo. Siempre hablamos de hongos que parasitan. En este caso, la planta obtiene nutrientes del hongo en este diálogo Sí. y el hongo no obtiene nada porque la semilla es minúscula y muy chiquitita. Y el hongo va creciendo en el suelo
de las orquídeas terrestres o en una rama de las epífitas. Entonces le pasa nutrientes hasta que esa semilla empieza a crecer, da unas primeras raíces y sus primeras hojitas verdes, que con clorofila son autotróficas, y ya puede empezar a producir su propia sacarosa, su alimento. Su alimento. Pero es una simbiosis que ahí pasa a ser micorrízica, porque coloniza la raíz y sí hablamos de micorrizas de orquídeas. O sea que sin este hongo micorrízico no tenemos orquídeas. No. ¿Y no, hay más estricto. de un hongo micorrízico Sí. diferente para orquídeas o es uno solo para todas? No, es una diversidad enorme. Si pensamos la diversidad de orquídeas, 30.000 especies, y todas sí o sí tienen que pasar por esta etapa para poder prosperar y completar su ciclo de vida. No hay tantos estudios, o sea, si pensamos 30.000 especies, es un grupo chiquito el que se estudió comparativamente, y hay de todo. Principalmente son hongos basidomicetes, como estos que vemos acá, de ese grupo, pero hay diversidad interesante. Hay de todo. Sí. Las más estudiadas me imagino que son las orquídeas comerciales. Sí. Sí, igual la propagación de orquídeas comerciales, las ornamentales, Cattleya y estos géneros, se hacen en forma asimbiótica porque se hacen por cultivos en medios agarizados en laboratorio, pero no es lo que pasa en la naturaleza. Entonces se independizan de los hongos. Lo que pasa en la naturaleza tiene que estar el hongo. Nos quieren sacar de ahí, pero no van a poder. Eso no. No Los van a hongos tienen que poder. estar. Bueno, para cerrar vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Dale. Vengan. Si tuvieses que elegir un hongo, ¿cuál serías? Una especie de hongo. ¿Y sí? Difícil. Y Glomus patagonicus, porque lo identifiqué yo y lo encontré yo y le puse el nombre. Ah, bueno, está bien, es válido. Que no es más Glomus patagonicus, porque después pasó a otro género y es Pasispora patagónica. Bien, Pero ahí está. bien, esas cosas que pasan siempre. ¿Viste? Uno encuentra algo y Y alguien vino otro le quiere taxónomo, un inglés creo, y cambió los géneros y pasó a otro lado. Ay. Ahí está. Bien, ¿qué hongo crees que está subestimado? ¿Hongo o grupos de hongos? O grupo de hongo también. ¿Qué grupo de hongos? Y hay hongos muy raros que van encontrando en nichos nuevos, ¿viste? Que hay una diversidad. Eso me gusta. Digamos que no es que sean subestimados, que por ahí no se conocen. Entonces, a mí me gusta mucho cuando se encuentran un nicho nuevo. Y encuentran que hay hongos en el aparato intestinal, por ejemplo, habían que son los tricomicetes, que están en el aparato intestinal de algunos crustáceos como el bicho bolita. Y empiezan a agarrar y empiezan a aparecer un montón de hongos distintos, microscópicos, chiquititos, pero es interesante porque había una diversidad muy interesante ahí. Bueno, eso yo siempre en lugares extremos pienso, ¿no? Que de hecho cuando empezamos a investigar los hongos en las raíces de estas plantas en la Laguna Brava, y aparecen muchos bichos nuevos. Y no es que estén subestimados, es que abren un nuevo camino ahí. Eso, abrió una puerta a una diversidad interesante. Bien, o Y sea que eso vos me gusta. decís que hay mucho más por descubrir Uf, todavía. muchísimo. Sí. Bien, ¿qué hongo regalarías para conquistar a alguien? O sea, acá no llevamos flores, acá llevamos hongos. Hongos. Y hay hongos muy lindos de todo tipo, ¿no? Un bouquet como esto, bueno, ese no tiene el mejor aspecto, pero algunos bouquets son muy lindos, como un Pleurotus jamor o un Citrino pileatus. Unas gírgolas ahí Garpa. rosas, amarillas. Una eso. mezcla, sí. Y que pasó alguna comidita. Sí, ahí está. Bien, la última. Si los hongos hablaran, ¿qué crees que nos dirían? Déjenos en paz, ¿no? Entre tanto glifosato y tirar, porque todo eso es dañino a los hongos. Sí, déjenos tranquilos, déjennos actuar, porque en general mayormente son buenos, ¿no? Déjenos hacer nuestro show. Ahí está, nuestra simbiosis. Bueno, gracias Sebastián. ¿Te gustaría dar algún mensaje final? Sí. Hay una explosión con el tema de los hongos, del reino fungi, hace unos años, desde principalmente comestibles, alucinógenos, pero el conocimiento en general, el tema micorrizas también. Hay un video en Netflix que eso generó justo, bueno, con tu pregunta anterior, que está todo dialogando, bueno, no es desmistificar eso, pero han surgido, sí, muchas creencias, que las creencias son creencias, no es ciencia. Ciencia son datos, a veces parece medio frío, pero
Nada, el mensaje que por un lado me gusta mucho, porque yo cuando hice el doctorado, por ejemplo, nada, a veces te preguntaban qué estás haciendo. No, trabajo con hongos. Ahí terminó la conversación. Sí, Qué interesante. el hongo del pie. Claro, por ahí, el hongo del pie, una cosa así. ¿Qué le pasa al potus? Hoy por ahí, si contás en qué trabajas en hongos, se abre un abanico impresionante de preguntas y de interés que me gusta. Antes era como, aburrido. En cambio hoy garpa, digamos, el tema hongos, pero eso viene acoplado a un montón de creencias y cosas que muy lejos de la realidad Sí. y de la ciencia en sí. Y eso a veces genera sus problemas, bueno, que la gente se intoxica con hongos o hay de todo. Pero no, es maravilloso, me gusta. O sea, en esa, digamos, equilibrio me gusta que haya interés, que haya ferias de hongos y así como se armó Expo Cannabis, ahora está mucho metido el tema del fungi, en todo eso. Bienvenido, bienvenido, pero bueno, los científicos tenemos mucho para aportar ahí. Está bueno, en nuestro momento ahí de... En nuestro momento de Es brillar. nuestro momento, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. A vos. Esto ha sido todo por hoy. Entre esporas, micelio y micorrizas hemos aprendido de esta simbiosis entre las plantas y los hongos, la belleza de los paisajes que tienen un montón de hongos para seguir explorando. Así que si quieren saber más sobre el mundo de la ciencia y la belleza de los hongos, quédense ahí, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo episodio. Soy Miss Fungi.